Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Rodríguez. Actualmente me encuentro cursando tercer semestre de Contaduría Pública en la Universidad Uniminuto. Mi compañero, que es el que está grabando el video, es que le da pena salir. Entonces, les voy a hablar de la estadística descriptiva. Es que esta semana nos dejaron un taller acerca de eso y pues ya entre los dos lo resolvimos. Y pues quiero como mostrarle qué fue lo que hicimos, qué fue lo que entendimos con la tutoría y no sé, de pronto más adelante pues corregir errores en el transcurso del curso. Estamos en el primer ciclo, nos toca esa materia como lo dije anteriormente y somos el grupo 5. Bueno muchachos, lo principal, aquí les voy a leer la actividad. Una actividad que nos dejaron para esta semana que dice Estadística Descriptiva Taller 2, tablas de frecuencia y análisis de gráficos. Dice el primer punto, dice: en una empresa, la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los niños de los trabajadores menores de 10 años. Para eso le solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta. Con los datos siguientes presenta una tabla de frecuencia adecuada. Bueno, nosotros pues con este punto 1 nos da una tablita, que es la que está aquí, la que señalo aquí. ¿Nosotros qué hicimos? Pues aquí ya no tenemos el borrador, ¿no? Nosotros con esa tablita empezamos a buscar los niños menores de 10 años. Pues aquí en la actividad hay un pequeño error, no tendría que decir 10 sino 11, para así coger el 10. Pero aquí colocaron 10, entonces no puedo coger de una 9, porque está el 10 en la tabla. ¿Me hago como entender? Entonces por eso pues vamos a hacerla como nos explicó el profesor y como cogiéramos los datos. Entonces nosotros, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a separar todos los datos. Empezamos a separar los datos de los niños de 1 a 10 y empezamos a rayar los cuadritos para ver cuánto habían de niños de 1 año, niños de 2, niños de 3 y así sucesivamente. Entonces en esta tablita que ven acá, que es así de pronto, o sea, este ya es el taller, un borrador que hicimos como para explicarle mejor. Hicimos como la separación, ¿no? Como les decía anteriormente, X sub Y, empezamos a coger los niños de 1 a 10. Después de ahí, ya hicimos la frecuencia, que digamos, niños de 1 año habían 7, niños de 2 años habían 9, niños de 3 habían 7, y así sucesivamente. Hicimos un total de cuántos niños había. Sumamos todo eso, aquí lo sumamos y nos dio 70, que era la cantidad de niños que son los hijos de los trabajadores. Entonces de ahí pasamos a la frecuencia con F mayúscula, como se ve aquí, porque pues toca colocarla así. Empezamos a sacar los intervalos. Entonces digamos, hicimos una suma diagonal, como se ve aquí en esa linecita. Entonces yo cogí este 7, que era el primero, lo sumé con el 9, eso me dio 16. El 16 lo sumé con el 7 y me dio 23. Y así sucesivamente hasta que me dio otra vez 70. Después de ahí pasamos a la frecuencia relativa, la FI. Esta frecuencia relativa es coger la frecuencia, dividirla con el número total de niños, que era 70. Entonces dividimos 7 sobre 70 y eso nos dio 0.1. Después cogimos el 9, lo dividimos con el 70 y nos dio 0.13. Y así sucesivamente hasta que nos dio aquí 0.9. 0.09. Después de ahí pasamos a otro cuadrito que se llama F sub I o frecuencia relativa acumulada, que fue prácticamente lo mismo que hicimos con la frecuencia acá. O sea, hicimos la suma diagonal. Cogimos el 10, que fue el primero, y lo sumamos con el 13, el 0.13. Entonces sería 0.10 más 0.13 nos dio 0.23. Y seguimos así sucesivamente. Después de ahí ya sacamos lo que es porcentaje, el porcentaje de niños que había para el total de 100. Cogimos
o sea, hicimos la conversión. Entonces cogimos este 10 de la frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100 y eso me da 10. Entonces les explico. 0.10 que está aquí, lo multiplicamos por 100 y me dio 10. 0.13 por 100 me da 13%. Y así seguimos hasta que nos dio el 100% como está aquí en la actividad. Lo voy a enseñar un poquito. De pronto perdónenle como la letrica, como la explicación, pero más o menos así como nos explicó el profesor y así lo entendimos nosotros. Después de ahí pasamos a la actividad número 2, que dice, se encontró que la media de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día. Esta se encuentra en la siguiente tabla. A nosotros nos dan una tablita, otra vez como la primera, es lo mismo. Nosotros que hicimos, ya pensamos como un poquito más con mi compañero, por decirlo así, y vimos que estas filitas tienen 10 y 10 me da 30. Entonces vamos a verificarlas. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si hicimos lo correcto, nos dio 30. Entonces hicimos lo mismo otra vez. Empezamos a sacar los intervalos y empezamos a coger los tornillos donde arrancamos. No había 10.1, o sea que arrancamos con 10.2. El X sub I empezamos a organizarlo así. La misma operación. La misma, mira. Empezamos, digamos que de 10.2 tornillos habían 4, de 10.3 habían 2, de 10.4 habían 4 y así sucesivamente, hasta que nos dio un total de 30. Como les dije anteriormente, ya nosotros contamos las filas y nos dio 30 y sumamos acá y nos dio 30, o sea que estamos perfectos. Hicimos lo mismo otra vez, la misma operación desde la frecuencia otra vez con la suma en diagonal. Después de ahí pasamos a la frecuencia relativa. Después de ahí otra vez la suma diagonal en la frecuencia relativa acumulada. Y hicimos la misma operación para que nos diera el porcentaje. Entonces hicimos la conversión que fue 0.13% que nos da 13%. Y así sucesivamente hacia abajo. Nos voy dando los resultados. Después de ahí pasamos a otro punto que sí un poquito más, nos pareció más complicado, porque aquí nos tocaba separar datos, era de una empresa, entonces nos tocó separar daticos y era más complicado. Entonces dice que realice una tabla de frecuencia adecuada para el tipo de datos presentado. Dice aquí que nos muestran un gráfico, y dice, el gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Realice la tabla de frecuencia adecuada para la información por el personal de cada sesión. Entonces, es que aquí no se ve como muy bien. Les pido un poquitico de disculpa. No sé si se ven ahí como los porcentajes. Si se ven las áreas. Ahí se ven los porcentajes de cada área. Entonces, lista administrativa hay un 9%. De bodega hay 6%. De corte un 9%. Armado 11%. Entonces nosotros hicimos una tabla separando, o sea, convirtiendo porcentaje a un número, un dígito, lo damos en un dígito, por decirlo así. Entonces, digamos, hicimos una conversión de 110 por 9 sobre 100. ¿De dónde salió ese 9? Si se acuerdan que yo les mostré que administrativo era 9%. Entonces, al coger el 9% sobre 100 me da 10. Entonces quiere decir que administrativo hay un total de 10 personas. Entonces empezamos así. Administrativo 110, que es la cantidad de empleados que hay, por el 9% dividido 100 me da 10. Igual cogimos con los de bodegas. 110, que es el total del personal, por 6 dividido 100 me da 7. Hasta que me dio a lo último que era el de corte, que fue 110 por 9 me da 10. Entonces, esa fue la primera tabla que hicimos, una conversión que hicimos para dejar el número en un solo dígito, ¿no? Para no hablar de porcentaje, porque pues nos íbamos a enredar. Entonces,
Empezamos dame un momentico, empezamos a hacer otra tablita de frecuencia para verla, para, para ver si en verdad esos porcentajes que nos estaban dando correspondían a los porcentajes que nosotros tenemos aquí en la tabla. Empezamos a hacer la tablita, ¿no? Otra vez empezamos, pero ya aquí nos fue empezamos ya no con el X sub y la muestra ya fueron los nombres de la cantidad de los nombres de las sesiones. Entonces empezamos con administrativos, como yo les dije anteriormente, hicimos la conversión, nos dio 10, la bodega nos dio 7, comercial nos dio 4, empaque nos dio 18 y así. Sacamos un total y nos dio un total de, no nos dio un total de 110, nos dio un total de 111, no sé por qué. Ahora hasta el momento ni mi compañero y yo hemos entendido por qué nos dio 111. Pero la operación está buena. No sé si de pronto hay un error en el taller y la verdad no lo encontramos. Entonces nos da un total de 111 personas. O de pronto creo así pensando, creo que fue que digamos que tú no puedes tener, un ejemplo, 9.3 trabajadores. 9,3 trabajadores no puedes tener. O es 9, o es 8, o es 7%. No es 9.3% de trabajadores. Tiene que ser, me imagino, no se puede, o sea, no se puede aproximar, tiene que ser 9. No puede ser 9.3, 8.6, 7.6, no. Entonces por eso de pronto nos da 111 acá, porque lo aproximamos. Entonces aquí empezamos otra vez con la misma tablita. Empezamos a hacer la tablita otra vez, que fue las dos anteriores que le mostramos anteriormente, que fue administrativo, que teníamos 10 y así, ¿cierto? Entonces sacamos la frecuencia. La frecuencia la hicimos con la suma diagonal, otra vez aquí, 10 más 7, 17, 17 más 4 me da 21, y así empezamos a hacer las operaciones hasta que nos dio 111, que fue lo que contamos acá nuevamente. Después sacamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, cogimos los 111, cogimos la frecuencia relativa con la frecuencia, que fue la primera que sacamos, que nos dio 111, que es el peso total, lo dividimos con 10, entonces sería la división 10 sobre 111 me da 0.9 en la frecuencia relativa. Y cogimos después otra vez el 7 con la división de 111 nos da 0.6 y así sucesivamente hasta que nos da 0.9 al final. Para sacar la frecuencia relativa acumulada, pues fue lo mismo prácticamente que la frecuencia, que fue, es la suma diagonal de 10 más 6, de 16 más 4 y así. Entonces, un ejemplo, aquí nos dio 10 más 6 nos da 16, 16 más 4 nos da 20 y así seguimos sucesivamente. Para sacar el porcentaje, pues ustedes vieron anteriormente que nosotros hicimos la conversión de la frecuencia relativa con el 100%, que es el porcentaje total de los trabajadores de la empresa. Entonces eso nos da, hicimos la conversión de 0.09% y nos da 9%. Después hicimos seguimos con la misma operación, 0,6% nos da 6, hasta que nos dio el resultado de 100. Entonces el 100% de la tabla de frecuencia con que hicimos la actividad. Entonces, compañeros, esa fue la actividad número 2 de estadística descriptiva de contaduría pública. En verdad, pues es la primera vez que vemos un tema acerca o sea, para mí a nivel personal, la primera vez que yo veo este tema y me pareció muy divertido hacer estas tablas. Entonces, espero que de pronto en mi explicación hayan entendido un poquitico de cómo las hicimos. No nos pareció muy difícil, o sea, sí nos tocó leer bastantico, pero más que todo para la última operación, porque pensamos que había una fallita, por decirlo así, en el ponderado que nos dan acá en la
de 110 empleados, sino no eran 110, sino eran 111. Entonces fue como empezamos a aproximar y encontramos el error, aunque al principio no lo estábamos encontrando porque no sabíamos cómo hacerlo, y entendimos después que aproximándolo nos iba a dar, y lo hicimos. Entonces ya saben, pues esta fue la actividad, ya la terminamos y espero que el video les haya gustado. Mi nombre es Sergio Rodríguez, la persona que está grabando el video se llama Yankovi Molina y nuestro instructor es el profesor Jorge Paredes. Somos de la Uniminuto y de Contaduría Pública tercer semestre. Muchas gracias, feliz noche.